Buenas tardes a todos. Qué bueno que estemos juntos nuevamente. Qué bueno verlos, qué bueno verlas. Hoy es un día muy especial porque dice la Biblia que este es el día que hizo el Señor. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos. Y antes de empezar esta breve enseñanza que hemos preparado para el día de hoy, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para hablar acerca de su palabra, que sea su palabra la que hable a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que ya estamos aquí reunidos. Gracias, Dios, por nuestras vidas. Preparemos, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra y que dé fruto al 100%, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como muy bien lo decía Melo, hoy vamos a hablar de una historia, una parábola que el Señor Jesús les refirió a sus oyentes. Vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo. Este capítulo de Lucas, capítulo 15, tiene una particularidad y se le llama al capítulo el capítulo de las cosas perdidas. ¿Y por qué se le llama así? Se le llama así porque inicia hablando de la parábola de la oveja perdida, luego la parábola de la moneda perdida y termina con la parábola del hijo pródigo. Por eso se le llama el capítulo de las cosas perdidas. Pero así también, como es el capítulo de las cosas perdidas, también podríamos decir nosotros que es el capítulo de las cosas encontradas. Que cada una encontró lo que buscaba, que cada una fue encontrada y se pudo restablecer en el lugar que le correspondía. Y para hoy, pues, nos ocupa nuestro tiempo la parábola del hijo pródigo. Y quiero empezar diciendo lo siguiente. ¿Qué es pródigo? ¿Qué significa pródigo? Dice el diccionario. Pródigo se refiere a alguien que gasta lo que tiene en cosas inútiles. Alguien que gasta lo que tiene en cosas inútiles. Mire qué título el de esta parábola. Parábola del hijo pródigo. Y como les decía, pródigo es aquel que gasta lo que tiene en cosas inútiles. Y vamos a empezar entonces. Dice, versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Empezamos entonces a ver a detalle estos versículos. El hijo menor le dice a su padre, Padre, dame lo que me corresponde de los bienes. Y el padre, si podríamos decir, muy complaciente, viene y le da a su hijo lo que a él le corresponde, lo que a él le correspondía de la herencia que un día que el padre falleciera les iba a entregar, pero él se la ha entregado antes. Y dice que el muchacho, el joven, no muchos días después, dice que juntó todo lo que su padre le había dado y se fue. Se fue de su casa y empezó a derrochar todo cuanto había recibido de su padre, y al malgastarlo, dice, lo malgastó en cualquiera cosa. Esta parábola nos habla de que el joven le pide su herencia al padre, pero no se la pide con el propósito
de cuidar de esa herencia y multiplicarla, sino con el propósito de gastarla, de malgastarla. Y se va de la casa de su padre y empieza a malgastar todo lo que él tenía, todo lo que había recibido de su padre, lo malgastó. Nosotros hemos recibido mucho de nuestro Padre Dios. Dios ha puesto en usted muchos talentos. Dios ha puesto en mí talentos. Y los ha puesto en mí y en usted con un propósito, de que den honra y gloria a Dios. Hoy yo le pregunto, ese talento que Dios puso en usted, ¿está dando gloria y honra a Dios? ¿O ese talento lo estamos malgastando? ¿O ese talento no lo estamos usando correctamente? Piénselo. Vamos a seguir adelante. Y dice que cuando hubo malgastado todo, vino a esa región una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando hubo malgastado todo lo que su padre le había dado, vino lo que él menos esperaba. Vino hambre, vino necesidad y vino una gran calamidad en aquella región. Y empezó a sentir la necesidad por haber malgastado lo que había recibido. Y fue a buscar un trabajo. Y le dieron un trabajo que no era el que él esperaba. Lo mandaron a cuidar cerdos. Lo mandaron a una hacienda a cuidar cerdos. Y dice en el verso 16, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire qué cuadro más trágico. Después de haber recibido la herencia de su padre, haberla malgastado, se acerca a donde uno de los de la ciudad y le pide trabajo. ¿A qué le da trabajo? Y lo manda a cuidar cerdos. Y dice la palabra que él deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire qué situación más trágica la de este joven. Después de haber tenido tanto, después de que lo hubo malgastado, hoy está en una situación calamitosa y podríamos decir que hasta vergonzosa. Querer llenar su vientre, su estómago, con lo que comían los cerdos. Y lo más trágico todavía, que nadie le daba. Pero aquí viene lo más interesante de esta parábola. Dice que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En algún momento de la vida volvemos en sí y empezamos a analizar y a pensar y a meditar qué hemos estado haciendo con nuestra vida, qué hemos hecho,
que hemos logrado, que hemos alcanzado. Y este joven pensó y dijo, no es posible que yo esté en esta situación y casi en una condición de que muero, cuando en la casa de mi padre hay cuantos jornaleros puedan haber y en ninguno de ellos tiene necesidad de pan. Y empieza a elaborar un discurso, empieza a pensar cómo se va a disculpar en el momento que él se encuentre con su padre. Y elabora el discurso y dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque en primer lugar, él había pecado contra Dios. Y en segundo, contra su padre. Y lo reconoce. Y dice, mejor en la casa de mi padre. Y sigue. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y mire qué precioso lo que nos narra esta parábola. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabe? Nuestro Padre Dios está esperando por usted y por mí. Aquellos que no le han reconocido como Señor y Salvador de su vida. Nuestro Padre Dios nos está esperando. Él cada día se levanta y ve. Y está esperando verlo a usted. Así como este padre dice que fue llamado a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese padre ya sabía hasta cómo caminaba su hijo. Él no necesitó verlo de cerca para reconocerlo. Él lo vio de lejos y le reconoció. Y fue él quien tomó la iniciativa y corrió hacia donde estaba su hijo y lo besó. De esa misma forma, nuestro Padre se goza y se alegra cuando nosotros nos volvemos a Él. Cuando nosotros le decimos, Padre, he pecado contra ti y vengo arrepentido a ti. Y el Señor, como este padre de esta parábola, no lo recibió con reclamos aun cuando tenía derecho. Este padre pudo haberle dicho al hijo cualquier cosa. Te fuiste, reclamaste tu herencia, la malgastaste perdidamente, hiciste lo que quisiste con ella, hoy vienes a donde mí. Vete a trabajar como un jornalero de los que tengo. Pero este padre no hizo eso. En el verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire la respuesta de este padre. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el vestido, el mejor vestido, y vestidle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este hijo mío muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron
a regocijarse. Este padre se alegró, se gozó grandemente de ver que su hijo, aquel que había pecado contra él y contra el cielo, volvió arrepentido. Y antes de reclamarle, y antes de llamarle la atención, y antes de decirle cualquier cosa, él les dijo a sus siervos, vestirle, pónganle el mejor vestido, pónganle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Qué cuadro más hermoso, qué cuadro más bello que nos presenta esta parábola. Nuestro Dios está esperando por sus hijos para vestirle, ponerle un anillo y ponerle calzado. ¿Sabe? La forma en cómo vestían decía mucho de cada hombre en aquella época. Y si llevaba un anillo, significaba que era de una familia honorable. Por eso el padre dice vestirle, ponerle el mejor vestido y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Este padre se gozó y se alegró de que su hijo, aquel que se había ido, regresó. Él lo esperaba con ansias, como pasa en lo natural con nuestros hijos. Cuando uno de nuestros hijos sale, ya sea a hacer una diligencia, como padres estamos esperándolos. Cada uno de nosotros estamos esperando, salimos a ver si ya viene, a qué hora dijeron que iban a venir, y lo estamos esperando. No digamos cuando un hijo se va de nuestra casa. Lo esperamos todos los días. Todos los días lo esperamos. Con los brazos abiertos. Para decirle, hijo, yo te amo. Sos mi hijo. Así es nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios está esperando por cada uno de nosotros. Sigamos con esta parábola. Y dice que su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello, aquel alboroto, aquella fiesta, aquel gozo. Y el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces dice que se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero miren esta reacción. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. El hijo mayor ya no lo reconoce como su hermano. Le dice al padre, cuando vino tu hijo, no dijo, cuando vino mi hermano, no. Porque en él había malestar. Y le reclama al padre, dice, cuando vino tu hijo, tú has hecho fiesta y a mí nada me has regalado. Entonces le dice el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
De la misma manera que el hermano le respondió al padre diciéndole, este tu hijo, el padre le dice, este tu hermano. Le hace saber que es su hermano. Y le dice, se había muerto, pero ha revivido. Se había perdido, pero es hallado. Cuánto más gozo, dice la Biblia, hay en el cielo por una oveja que es encontrada que por 99 que están en el aprisco. Hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermanos, yo les decía que este capítulo de Lucas encierra cosas interesantes. Dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y en el 10, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El hijo mayor no necesitaba arrepentimiento, porque él estaba con el padre y todo lo que el padre tenía era de él. Pero aquel hijo que en su rebeldía, que en su rebelión contra su padre le dijo, dame todo lo que me corresponde. Y el padre se lo da de manera deliberada. Y aquel lo fue y lo malgastó. Pero en un momento de soledad, en un momento donde solo nos encontramos nosotros y Dios, empezamos a reflexionar y decimos en nuestro corazón, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo acá? Si en la casa de mi padre hay alimento, hay abundancia, ¿por qué estoy yo necesitado? En la casa de mi padre hay lo que necesito y debemos regresar a nuestra casa, a nuestro hogar, a los brazos de nuestro Señor y Salvador. Hermanos, el Señor está extendiendo sus manos hacia nosotros, esperando que nosotros nos volvamos a Él. Estoy viendo que Freddy creo que está en el hospital. Yo veo a muchas personas ahí. Yo quiero decirles algo a ellos. El Señor sabe la necesidad que está pasando cada uno de ustedes. El Señor sabe la situación en la que están ustedes. Y el Señor sabe en la forma como Él los va a sacar de ahí. Tengan fe, tengan confianza en que Dios va a hacer un milagro en sus vidas. El Señor va a hacer algo maravilloso en la vida de cada uno de ustedes. Solo reconózcanle como Señor y Salvador de su vida y Él, así como el padre de esta parábola, se va a alegrar de verle que vengan a sus brazos. El Señor está esperando de cada uno de ustedes una decisión, pero esa decisión le corresponde a cada uno de ustedes. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. El Señor está esperando por ustedes. Cada día, cada momento de nuestra vida, para el Señor no pasa desapercibido, porque Él le conoce a usted tal cual me conoce a mí, porque Él nos puede distinguir de largo. En una multitud de gente, Él nos va a distinguir a cada uno de nosotros.
Él sabe quién soy yo. No me va a confundir con otro. Él sabe quién soy yo. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos conoce. Así como el Padre reconoció a su Hijo aún y cuando estaba lejos, nuestro Padre Dios nos reconoce a nosotros y nos ve. Yo comentaba algo. A mis hijos los pueden poner en medio de una multitud y yo voy a saber reconocer a Débora y a Cristian. ¿Y sabe por qué los voy a saber reconocer? Porque son mis hijos y porque los amo. De la misma manera, nuestro Dios nos va a reconocer a cada uno de nosotros. Aun y cuando estemos en medio de una gran multitud, aun y cuando estemos lejos, Él nos va a reconocer. Alegrémonos y démosle honra y gloria a Dios porque Él le reconoce a usted y a mí. Bendito sea nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Nos gozamos y nos alegramos en tu presencia. Señor, hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día que tú has hecho. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y verdadero. Nos gozamos y nos alegramos en ti. Bendito sea tu nombre, por siempre y para siempre, Señor. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Alégrese, gócese, porque su Dios y mi Dios nos conoce y nos conoce porque somos sus hijos. Bendiciones.